Hola, buenas noches compañeros. Mi nombre es Verónica Cázares Orduño. Soy aspirante a la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. En ese momento les voy a presentar mi investigación que se trata acerca de las plantas de biomasa en México. El objetivo general de esta investigación es determinar la viabilidad de las plantas en el sureste de México. Como objetivos específicos tenemos identificar cuáles son las ventajas y desventajas del uso de la biomasa, identificar las plantas o centrales de biomasa específicamente en el sureste de México. Empezaremos esta presentación dando una pequeña introducción sobre lo que es la biomasa. La biomasa es la materia orgánica de origen vegetal o animal que incluye los residuos y desechos orgánicos. La energía obtenida de la biomasa se llama bioenergía. De aquí se derivan los biocombustibles que pueden dividirse en tres presentaciones, que son estado líquido, sólido y gaseoso. De los biocombustibles sólidos podemos encontrar la leña, el carbón, los residuos agrícolas, forestales, etc. En los biocombustibles líquidos tenemos lo que es el etanol y el biodiesel. Y como biocombustible gaseoso tenemos el biogás y el biometano. Una central termoeléctrica de biomasa es una planta generadora eléctrica que aprovecha la energía química contenida en una cantidad determinada de biomasa que es liberada como energía térmica mediante un proceso de combustión. De las 10 plantas más importantes en el mundo, tenemos que 7 se encuentran ubicadas en Finlandia, una en Reino Unido y una en Estados Unidos. En México, los estados líderes productores de energía renovable son Oaxaca, Veracruz y Baja California. Entre ellos, 3 producen el 50% de energías renovables en el país, aunque ninguna de ellas es energía de biomasa. Si se aprovecha de manera sustentable, la bioenergía presenta numerosas ventajas sociales, económicas y ambientales. Una de esas ventajas es que es almacenable. La energía de la biomasa se almacena en la materia orgánica. Otra de las ventajas es que permite satisfacer la mayor parte de los usos finales. Es decir, es la única energía renovable que puede sustituir los combustibles fósiles, porque permite producir calor, fuerza motriz y electricidad. Otra de las ventajas es que es ubicua. Esto significa que la biomasa se puede encontrar o cultivar en casi todas partes y está disponible en forma concentrada como subproducto de procesos agroindustriales, residuos de actividades humanas o estiércol de animales. Es comercialmente madura. Eso significa que muchas de las tecnologías para el uso energético de biomasa son rentables y están ampliamente desarrolladas para el nivel comercial. Ahora vamos a hablar de las desventajas del uso de la biomasa. De las tierras aptas para la agricultura, casi todas se dedican a la producción de alimentos y fibras. Actualmente menos del 1% se dedica a la producción de insumos para el biocombustible. La sustentabilidad social está cuestionada porque el uso de la bioenergía a grandes escalas requiere de grandes extensiones. Esto entra en conflicto cuando, por ejemplo, las tierras que están destinadas para la producción de alimento se encuentran que también tienen que ser utilizadas para la producción de un biocombustible. La sustentabilidad económica se pone en duda, ya que actualmente la mayoría de los biocombustibles líquidos es mayor que el de los combustibles fósiles. En esta diapositiva elaboré un plan de trabajo para enfocarme principalmente en las actividades que debería de realizar, las fechas en que se tenían que entregar los proyectos y también para darse cuenta de los recursos humanos y materiales con los que contamos. Por eso es muy importante el uso de esta herramienta de trabajo para poder enfocarnos en lo que realmente vamos a investigar. Respecto a las encuestas aplicadas, las distribuí por mensajería de WhatsApp. Tuve complicaciones para hacerlo por Facebook, ya que no contestaban rápido, tenían otras ocupaciones, no entraban a ver su red social, etc. Y por WhatsApp se me hizo como de manera más personal. Las personas las escogí de manera aleatoria, pero pensando en gente que estaba relacionada con ámbito de las energías renovables, empresarios, también incluía ama de casa, para escuchar y entender los diferentes puntos de vista que tiene cada uno.
En la encuesta se realizaron 10 preguntas cerradas, con solamente la opción de sí o no. Dentro de las preguntas que se hicieron son: número 1. ¿Conoces algún tipo de energía renovable? 2. ¿Consideras que en México las empresas están preparadas para utilizar energías renovables? Número 3. ¿Consideras que es confiable utilizar energías renovables en las empresas? 4. ¿Conoces alguna planta de biomasa en México? 6. ¿Sabes para qué es el bioetanol? 7. ¿Consideras que el bioetanol puede utilizarse como combustible para uso doméstico? 8. ¿Crees que hace falta más información al respecto? 9. Pese a que el costo de la instalación para trabajar con energías renovables es elevado, al paso del tiempo comparado con el uso de la energía eléctrica ordinaria, el costo es menor. ¿Considerarías usar este tipo de energía en casa? 10. ¿Consideras que el gobierno está realizando acciones a favor del uso de las energías renovables? En esta diapositiva vamos a ver los análisis de resultados de las encuestas que se realizaron. Como primer punto tenemos que, a pesar de que existe un conocimiento previo de lo que son las energías renovables, también nos damos cuenta que existe un amplio desconocimiento de los usos y aplicaciones que se le da a este tipo de energías. Otro de los puntos que pudimos observar es que las empresas no están preparadas para utilizar energías renovables. Existe desconocimiento sobre las plantas para generar biomasa en México, lo cual deriva en la falta del uso de las mismas. El 100% de los encuestados coincidieron en que existe mucha falta de información al respecto. También coincidieron en que usarían algún tipo de energía renovable en sus hogares. En cuanto a las acciones de gobierno, el 90% considera que no se está haciendo nada al respecto, para lo cual me gustaría mostrarles en la siguiente diapositiva que sí se están realizando acciones al respecto, y me gustaría también darles a conocer algunos planes de desarrollo que se están aplicando en diferentes estados del país. Les presento algunos de los planes nacionales de desarrollo en los que está trabajando el gobierno actualmente. Entre ellos se encuentran Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en agosto del 2009. Programa para la Promoción de Calentadores de Agua en México, que es la Procalsol. Programa de Hipoteca Verde del Infonavit. Programa de Introducción del Etanol Anhídrido. Actualmente 9 estados, entre ellos Quintana Roo, que es donde radico, cuentan con una legislación en materias de energía renovable, que es la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad para los estados de Quintana Roo. En esta diapositiva podemos observar cuáles son los países que generan más biomasa en el mundo, entre los cuales podemos observar que está Estados Unidos, Brasil, Alemania, etc. Con esta información podemos concluir que México, a pesar de los esfuerzos realizados, no estamos contemplados como una potencia en producción de biocombustibles y aún existe un amplio camino por recorrer. En la siguiente diapositiva podemos observar en qué posición se encuentra específicamente el sureste de México respecto a las demás entidades. En los cuadros marcados, en la intersección podemos ver que en biomasa tenemos 0 producción. En el sureste no contamos con ninguna planta de biomasa. Y respecto a la energía solar tenemos apenas un 2.87%. Lo que nos lleva a concluir la siguiente información. Con esta información podemos determinar que no existen las plantas de biomasa en el sureste de México. También pudimos determinar que no es viable la instalación de plantas de biomasa en el sureste de México, ya que las condiciones climatológicas, de orografía y actividades culturales, económicas y ambientales no lo permiten. Lo más recomendable, de acuerdo al Estado, sería trabajar con las energías eólica y térmica.